Un día lluvioso, un castillo bajo ataque, muchos cuerpos en el suelo y un hombre que se abre paso fácilmente entre sus enemigos. Así es como comienza esta historia en la que el emperador Arnold Hein desató la guerra. Los últimos soldados que protegen al príncipe se preparan para su última batalla, pues el emperador lo supera con creces. En un intento desesperado, la chica le dará el golpe final, pero todos sus esfuerzos son inútiles. No se arrepiente de la vida que vivió, pero dice que la próxima vez será diferente. Algo sucede como si el tiempo mismo estuviera retrocediendo. Aún tiene recuerdos de lo sucedido, pero volvió al día en el que el príncipe del reino canceló su compromiso con ella. Esta chica, nuestra protagonista, se llama Risha Irmgard. No le preocupa en lo absoluto lo que acaba de pasar, ya sabía que iba a volver a este punto, pues es la séptima vez que revive de la misma manera. No recuerda muy bien cómo fue su primera vida. En ese momento lo del compromiso fue una completa sorpresa, además de que la iban a exiliar del reino por todos sus crímenes. Incluso sus padres le decían que traicionó a la corona mientras le daban la espalda para siempre. No quisieron escuchar lo que tenía que decir por las acusaciones falsas, entonces se vio obligada a vagar sin rumbo, hasta que esa noche conoció un grupo de mercaderes errantes. Como la vieron tan sola, le hicieron la propuesta de viajar con ellos al país vecino. El líder tiene buen ojo, pues sabe que tiene ropa elegante y joyas finas con ella. Rishi no duda ni por un momento en ofrecer su anillo a la venta. Mientras van de camino, el tipo le dice que el lema de su compañía es buscar cosas interesantes. Si las dos personas se emocionan por el artículo, los negocios son más emocionantes. Le dice que ahora tiene una oportunidad para empezar de cero. Entonces, ¿por qué no se vuelve una mercader? Ahora es libre para hacer lo que quiera, aparte de que tiene buen ojo y mucha suerte para encontrarlos a ellos. Ella lo ve como una buena oportunidad, entonces así lo hace. En esa primera vida, el jefe Tully le enseñó todo sobre negociar. Se volvió independiente y viajaba por todo el mundo. Sin embargo, en su último destino se vio atrapada por una guerra y perdió la vida. Cuando regresó fue exactamente al punto donde cancelaban el compromiso. Estaba muy confundida, pero lo vio como una oportunidad de los dioses y no había tiempo que perder. Empacó todas sus cosas, pues necesitaba dinero desde un inicio para crecer rápidamente como mercader. Sin embargo, cuando llegó al encuentro de la caravana, esta ya había pasado. Su destino completo había cambiado por esta decisión tan simple, pero no había problema. Esta vez tenía dinero y solo tenía que usarlo de manera inteligente. Así fue como vendió sus pertenencias para cruzar el mar. Decidió estudiar medicina y con la información de las epidemias por su primera vida, aprovechó al máximo la experiencia que había adquirido. Incluso viajó a un reino una vez para salvar a un príncipe. Vivió una vida plena, llena de satisfacción de esa manera. Sin embargo, igual que en la primera vida, la guerra arrasó con todo. En su tercera vida ni siquiera dejó hablar al príncipe y optó por un camino diferente. Una rama especializada de la medicina con un erudito de primera que conoció en su anterior vida. Era un rostro familiar para ella, entonces sabía cómo tratarlo. En medio de su investigación se terminó separando del doctor, para finalmente quedar envuelta en otra guerra. Pasó de ser criada de un conde a disfrazarse de hombre para ser caballera en la sexta vida. Vivió cada una de ellas con alegría, pero siempre tras pasar 5 años llegaba la guerra y terminaba de la misma manera. Esta vez tiene que vivir su séptima vida, así que quiere relajarse un poco e intentar durar más tiempo. Decide salir por un lado diferente al de siempre, pero entonces choca con un sujeto extraño. Cuando lo reconoce, es el emperador que irrumpió en el castillo y acabó con todos. Arnold se sorprende de que lo conozca, pues es la primera vez que visita ese reino. Ella intenta disimular de alguna forma diciendo que tiene una gran reputación, pero él responde que ni siquiera es emperador aún, pues su padre sigue con vida. Rishi sabe que metió la pata, entonces culpa los nervios del momento. Le cuenta lo de su compromiso y que tiene prisa por irse, entonces se va a retirar. Se quita los zapatos y salta del balcón como si no fuera nada. Claramente el príncipe se sorprende por lo que acaba de ver, aparte que le pareció una chica sorprendente. Rishi está bien, entonces Arnold le dice a su ayudante que le prepare un caballo. Rishi piensa que debería entrenar de nuevo para fortalecer ese cuerpo, pero luego se encuentra en la peor situación posible hasta ahora. Están sus padres y su ex prometido en la entrada buscando por ella. No solo no pudo recortar tiempo saltando del balcón, sino que ahora tiene que verlos de nuevo. El príncipe se regodea porque se nota que ella está devastada por haber roto el compromiso. Sin embargo, Rishi le dice que no sea idiota. No está devastada, es más, se siente feliz de que hubieran cancelado el compromiso. Todo el mundo habla de que parece más afectado el príncipe por lo que pasó que ella misma. Rishi se alegra de no tener que casarse con él nunca, pero en eso llega otra chica para defender al príncipe diciendo que ya deje de causarle problemas. Se le estaba acusando de molestarla cruelmente a ella y una persona tan cruel nunca podría ser reina. Rishi le dice que seguirá la decisión sin problemas y desaparecerá de sus vidas. Le dice que de pequeña pensaba que ser la esposa del príncipe era lo mejor que le podría pasar en la vida, pero ahora sabe el valor que tiene por su propia cuenta, entonces no lo necesita para nada. Le dice a Alice que a pesar de todas las mentiras no le guarda ningún rencor. Sabe que lo hizo por su familia, pero le dice que si no piensa en ella misma no tiene sentido buscar ese futuro. Mejor puede buscar un destino que la lleve a ser feliz a ella y a su familia. Se retira del lugar, pero está preocupada pues solo ya ha puesto lo mismo que en su primera vida. Los guardias la persiguen para arrestarla, pero ella se da cuenta de algo y le quita la espada a uno. Arnold la atacó sin pensarlo solo porque suponía que era buena con las armas. Le pregunta de dónde aprendió a usar la espada, pero ella le dice que es un secreto, aunque no es tan hábil porque en realidad él se contuvo con su ataque. Claramente los que están viendo se preguntan qué está pasando, entonces Rishi les dice que no se muevan. No pueden ser groseros con el príncipe heredero de Galheim. Tiene la reputación de ser muy fuerte, tanto que incluso él solo acabó con un escuadrón de caballeros. Rishi le pregunta qué lo trae por ahí, pues no cree que sacará su espada solo por diversión. Ella sabe lo que le hizo ese hombre en su anterior vida, y en algún momento desatará una guerra que envolverá al mundo entero. Sin embargo, él se arrodilla, se disculpa por ser grosero y luego le pregunta si le gustaría casarse con él. La declaración es una sorpresa para todos, especialmente para Rishi. Sin embargo, ella se suelta y no le que debe rechazarlo. Pero por loco que parezca, Arnold simplemente se ríe como respuesta.
esta. Rishi está muy confundida porque el sujeto que la mató en la otra vida quiere casarse con ella en esta. De repente llega un carruaje a toda prisa. De él se baja el rey y obliga a que su hijo también se arrodille ante Arnold. Como le propuso matrimonio, se disculpa con Rishi por lo del compromiso y le dice que está a favor de su nueva relación. Arnold simplemente se levanta diciendo que algo tan trivial no afectaría las relaciones entre sus países, pero aún así le gustaría discutirlo con ella en privado. El rey temeroso solo puede pedirle a Rishi que lo escuche por favor. Entonces Arnold le dice amenazante que si se niega deberá pasar al plan B. A solas Rishi le pregunta qué pretende, pero él responde que simplemente se enamoró de ella. Le dice que es una buena oportunidad pues ahora no tiene ninguna protección. Ella piensa que en su primera vida habría aceptado sin dudarlo, pero ahora sabe que la vida ofrece muchas opciones. Sin embargo, el emperador salvaje que tiene al frente es quien ha causado la guerra todas las veces. Se pregunta por qué lo hace y si está a su lado podría descubrirlo. Le dice que si de verdad está enamorado tiene algunas condiciones para su compromiso. Ella escogerá la compañía que se encargará de la boda. Quiere vivir lejos del emperador, un sitio para recibir invitados extranjeros y por último quiere holgazanear todo el día viviendo tranquilamente sin tener ningún tipo de trabajo. Esto le causa un poco de gracia a Arnold, pero termina aceptando pues al día siguiente los vemos en los carruajes. El recorrido va sin problemas, pero en un momento mientras Rishi duerme se despierta alerta sacando su espada, pues ya habían acordado que tampoco podía ponerle un solo dedo encima. Arnold le dice que está muy alterada. Él simplemente quería recuperar la espada que le había quitado. Le dice que es sorprendente que durmiera tan plácida con la espada como almohada, pero también que debió tener demasiado duro para tener los sentidos tan alertas. Ella le dice que así fue, aunque también está un poco sorprendida de lo que hizo. También se da cuenta que en realidad el príncipe es muy apuesto, pero antes de que le pueda preguntar qué sucede, detienen el carruaje abruptamente. La caravana se encuentra bajo ataque, entonces los caballeros salen a la defensa. Arnold también se levanta diciéndole a Rishi que lo espere ahí. Ella se pregunta por qué sale directamente si hay caballeros ahí, entonces decide forzar la cerradura para investigar. Cuando sale ve como Arnold ya acabó con varios bandidos. Este con una cara despiadada les dice que ni siquiera le sirven de calentamiento. Ordena que arresten a todos los bandidos y traten a los heridos. Rishi se da cuenta que en realidad nadie fue asesinado. Luego nota que uno de los caballeros lastimados tiene el cuerpo entumecido. Se da cuenta que la daga tenía veneno y logra identificarlo por el olor. Arnold ordena que le corten la circulación. Tal vez no sea letal, sin embargo tomará varios días para que se recupere. Llevar a todos los heridos en esas condiciones sería algo trágico. Entonces lo mejor sería regresar a una aldea de cazadores para preguntar por un antídoto. Rishi se levanta diciendo que ella lo puede preparar. Empieza a mezclar varias plantas que tenía, diciendo que es más efectivo si la hierven, pero es una emergencia. Claramente los soldados desconfían de ella, entonces no duden en tomar una daga y cortarse un poco. Arnold corre para detenerla, pero Rishi dice que no hay ningún problema. Se aplica el antídoto y les dice a los demás si prefieren usarlo ya o estar en cama varios días. El ambiente está un poco más tranquilo. El ayudante le dice a Arnold que para qué tiene guardias y sale a luchar al frente, pero este responde que así es más efectiva la protección del reino. Aparte que Rishi es una caja de sorpresas. Mientras recoge unas cuantas plantas, esta se le acerca para preguntarle cómo fue que escapó del carruaje. Ella le dice que es un secreto, pues en su vida como sirvienta su ama solía encerrarse, entonces ella tenía que abrir las puertas. Sigue separando las plantas mientras el príncipe la observa atentamente. Rishi le dice que no hace las cosas para entretenerlo. Él lo sabe muy bien, entonces le cuenta una historia. En su nación se valora la meritocracia. Sin embargo, muchas veces suelen juzgar a las personas por sus orígenes. Uno de los caballeros heridos viene de los barrios bajos. Nunca se dio la presión y llegó a donde está ahora. Les cuenta también de otros, pues parece que conoce bien a su gente. Le agradece profundamente que los haya salvado, pero Rishi está muy confundida por su comportamiento. Ella le pregunta por qué sus soldados desconfiaban, entonces él responde que es por lo de su compromiso anterior. Tiene el miedo de que sea una mala persona. Por eso también le dijo a su padre el emperador que ella era la hija de un duque y prometida del príncipe, pero a él le gustó, entonces simplemente se la robó. Le dice que seguramente mucha gente la va a tratar mal y serán groseros, pero aún así no debe preocuparse porque él la protegerá. Rishi lo interrumpe diciéndole que es fantástico. Si es una especie de rehén, significa que no tendrá que asistir a eventos importantes, entonces podrá tener su vida relajada. Cuando llegan al reino, Galheim es un país muy próspero que tiene una gran influencia en el mundo, aparte de ser el único país que nunca pudo visitar en sus vidas pasadas. Muchos ciudadanos salen a recibir el carruaje en la capital imperial. Es un castillo gigantesco. Arnold le dice que la villa no está lista para ser habitada, entonces tendrá que dormir en un cuarto de invitados. Ella le dice que no le importa si está sucia, pues puede quedarse ahí sin problemas. Después de todo es una rehén, diciéndolo muy orgullosa. La villa realmente está llena de polvo. Ella está un poco emocionada por su vida como sirvienta, entonces se pone manos a la obra. Mientras limpia, piensa que Arnold en 5 años matará a su padre el emperador y se desatará la guerra. La verdad es que le gustaría una forma para poder evitar la guerra y así poder vivir una vida larga y holgazana. A lo lejos se da cuenta de cómo unas sirvientas molestan a una novata, diciéndole que ellas serán las que sirvan a la nueva princesa. Rishi llega a ayudarlas, pero las otras no la reconocen y piensan que es otra criada nueva. Ella les dice que no es un buen día para lavar la ropa, pues por las nubes y los pájaros sabe que lloverá. Las criadas le dicen que no se haga la lista y están seguras que hará buen tiempo. Rishi se queda con la pobre chica. Esta se llama Elsie y le agradece por su ayuda, aunque está un poco triste porque se ensució su uniforme. Rishi le dice que no se preocupe por eso. Esa tela seca más rápido que las demás, entonces estará lista antes de que llueva. Después de la lluvia, Rishi piensa que su sueño como mercader era viajar a todos los países. Siempre intentó cumplirlo y ahora después de 7 vidas por fin lo consiguió. De repente siente algo en su espalda, entonces le pregunta al príncipe si no tiene nada más que hacer. Él le dice que en serio siempre lo sorprende. Pensó que había ocultado su presencia, pero lo sintió desde bastante lejos. Rishi le dice que no sea modesto, sabe que simplemente la estaba probando. Luego le pregunta por los edificios de la ciudad. Él le empieza a contar sobre la biblioteca, la iglesia y más ubicaciones, para luego preguntarle por qué se ve tan ilusionada. Si acaso casarse con un príncipe extranjero
pero le da curiosidad. Ella responde que desde hace mucho tiempo quería conocer ese país. Tal vez solo aceptó el compromiso por lo mucho que admira ese lugar. Arnold le responde que ese país no tiene nada que admirar, pero ella no está de acuerdo. Él la mira muy serio. Le dice que nunca había conocido a alguien como ella. Tiene muchas cualidades que no enseñan en la nobleza. Ella recuerda cuando era joven y su madre solo le decía que debía reprimir sus sentimientos para hacer feliz a su futuro esposo. Le responde que aunque para muchos sean innecesarias, para ella son tesoros invaluables de las que nunca se separará. Es ella la que decide qué tiene o no valor en su vida. Arnold le dice que ya lo sabe. Le sostiene la mejilla y le dice que siempre debe hacer lo que quiera sin contenciones. Él la apoyará en todo lo que pueda, pues después de todo está enamorada. No cree que ninguna de sus habilidades sean innecesarias. Además que espera que algún día se dé cuenta de que él habla con sinceridad. Le dice que rompió su promesa de no ponerle un dedo encima, entonces puede pensar en una recompensa para que le pague. Richie está muy confundida. No es capaz de comprender nada de ese sujeto y qué es lo que en realidad está tramando. Al día siguiente Richie se despierta pues alguien la llama a la puerta. El ayudante del príncipe está ahí, entonces ella se apresura a cambiarse. Aunque parece muy ocupado, dice que el príncipe Arnold no ha podido dormir nada. Entonces en comparación no está tan mal. Ha tenido mucho papeleo desde que llegó del viaje, aunque en realidad le agradece a Richie. Él no tenía intenciones de casarse, pero pudo encontrar una digna candidata. Richie le responde que puede mirar todo lo que quiera, pues ya se dio cuenta de que la estaba examinando. Oliver se disculpa por eso diciéndole que simplemente se preocupa por él. Después de todo lleva 10 años sirviéndole. Richie le dice que no pasa nada, y si son tan cercanos tal vez él tenga una idea de por qué la escogió a ella. Él le responde que está igual de sorprendido, aunque la verdad nunca lo había visto tan feliz. Pero bueno, a lo que iba en ese momento era entregarle la lista de invitados de la boda. Hay muchos príncipes y personas importantes, además de que mañana habrá una fiesta previa. Haciendo los preparativos todos están muy ocupados. Diana, quien parece la líder de las criadas, no ayuda para nada a las chicas nuevas, pues dice que está muy ocupada. Mientras tanto, Richie entra en la oficina de Arnold. Se ve muy hermosa con su nuevo vestido, pero ella está ahí para hacerle la petición de la que hablaron el otro día. Le pregunta si puede seleccionar personalmente a sus sirvientas. Arnold le dice que puede hacer lo que quiera, pero parece que Oliver no se lo contó. La fiesta de esta noche es para que sepan que el príncipe busca casarse con alguien del imperio, aunque en realidad es solo para guardar las apariencias. Richie le dice que ella es la princesa heredera a cambio de ser un rehén. En realidad no le molesta estar en esa posición, entonces le dice que puede presentar a su prometida sin ningún problema. Él responde que no tiene más remedio, en especial si se está dejando tocar la mano por voluntad propia. Se llegó la hora de la fiesta. Hay más gente de la que Richie esperaba, pero Arnold le dice que esa solo es una fiesta menor. Todos los nobles corren a saludar al príncipe y también para que hable con sus hijas. Él le responde que no hay mucho que contar de su viaje, más allá de que encontró a su futura esposa. Claramente es una sorpresa para todos, en especial porque el príncipe nunca le hizo caso a ninguna dama. Ella piensa que todos los celos y resentimientos que se percibían en el aire en realidad no se comparan para nada con su primera ruptura pública. Se presenta ante los demás con mucha elegancia, entonces Arnold dice que ella viene de otro país. Como no conocía a muchas personas, le gustaría que la apoyaran en eso. Siguiendo su camino, Richie le pregunta si decir futura esposa no fue excesivo para el público, pero él responde que es mejor dejar claro desde el principio que la protegerá sin importar qué. Ella se sorprende pues el sujeto que la mató ahora quiere protegerla. Le responde que él es el más peligroso de la sala, pero Arnold responde que sería interesante entrenar algún día con ella. Richie emocionada le dice que eso le encantaría y si no es molesta también le gustaría que le entrenara personalmente. Esas respuestas superan todas las expectativas del príncipe, pero ella está emocionada por aprender esas técnicas temibles. Empieza a sonar música. Aunque Arnold le dice que no se tiene que forzar, ella prefiere divertirse, entonces empiezan a bailar. Son el centro de atención, aunque estar tan cerca le recuerda ese momento de su última vida. Cree que sería divertido molestarlo un poco, entonces decide tomar el control del baile. Arnold se defiende evitando que se salga con la suya. Ella siente que la mira como si hiciera un esfuerzo inútil. Haga lo que haga, Arnold sigue teniendo el control, aunque eso sí, no invade su espacio personal. Richie se da cuenta que está llevando un ritmo igual que en su última batalla. Entonces él hace el último movimiento creando la pose final. Todos los invitados los elogian. Estaban muy sincronizados y era como ver un duelo de espadas. La fiesta continúa, entonces unas chicas se acercan a Richie para saludarla y darle algo de vino. Ella lo huele notando que le pusieron chile como una especie de broma. Sabe que no puede rechazarlo sin más, entonces decide mantenerse serena mientras le da un sorbo. Les agradece por ese sabor tan estimulante, entonces las chicas se van frustradas. Por alguna razón ella siguió bebiéndolo. Arnold le pregunta qué sucede y ella le cuenta que es un vino con chile. El pobre vino no tiene la culpa de que lo hayan alterado, entonces lo correcto sería que alguien se lo tome. Él le quita la copa y se la acaba de un solo sorbo. Le dice que ya cumplió con su deber, entonces le gustaría preguntarle si acaso pensaba en otro mientras bailaba con él. Ella sabe que no puede decirle que pensaba en Arnold del futuro, entonces le responde que se preocupaba por su salud. Le pregunta si tiene alguna herida en el cuello, pues notó que su hombro izquierdo es un poco más rígido que el otro. Arnold se sorprende, entonces le muestra una cicatriz espantosa. Ella la toca pensando que es una herida muy antigua, y se nota que lo atacaron varias veces con una espada. Él le dice que casi nadie conoce esa cicatriz, y mucho menos habían adivinado que la tenía. Richie le pregunta preocupada cómo se la hizo, pero él no responde, diciendo que hace frío y que deberían entrar. Al día siguiente las criadas están trabajando. Diana llega a preguntarles por qué no han terminado, entonces la otra dice que así no las tendrán en cuenta. Richie, que estaba ahí entre las criadas, se da cuenta y decide ayudarlas. La jefa se sorprende de verla de nuevo por ahí y que puede ayudar a las demás con todo el trabajo que hay. Dicen que llegarán unos manteles nuevos. Seguro si ayudan ganarán muchos puntos. La novata se disculpa por causarle problemas. Entonces Richie le dice que a todo el mundo le cuesta cuando está iniciando, aunque piensa que no es que no sepan lavar la ropa, sino simplemente se demoran un poco más. Pero es evidente el motivo del por qué. Le pregunta si sabe algo de la vida de Diana antes de ir al castillo.
castillo. Se dice que viene de una buena familia que poseía varias tiendas, aunque se endeudaron y lo perdieron todo. El día de la elección, las chicas se sorprenden de que el lugar esté tan radiante, pues no le encargaron a nadie ir a limpiarlo. Se preguntan dónde estará la chica entrometida, pero es lógico que no esté ahí, pues los modales son cruciales para servir a la princesa. Oliver da el anuncio diciendo que reciben a la princesa, entonces Richie baja las escaleras. Cuando se presenta frente a las sirvientas, todas ellas quedan sin aliento. Su plan simplemente era conocerlas mejor y eso se logra trabajando con ellas. Nombra a las chicas que serán sus sirvientas, entonces Diana le pregunta por qué solo escogió a las novatas. Diana sabe que está siendo grosera, pero debería valorar sus habilidades como sirvienta. Richie le dice que a partir de ese día ella ya no será más una sirvienta. Diana claramente se desploma, entonces Richie le pregunta si apenas empezó y ya era tan buena como ahora. Ella le responde que no, al principio le costaba trabajo todo y sus superiores no las ayudaban con nada por estar ocupadas. Era muy frustrante, pero aún así logró ser una sirvienta muy competente. Richie le dice que ciertamente ella destaca entre las demás, y la razón es muy simple, ella es la única que sabe leer y escribir. Seguro recibió una buena educación en su casa, así que escribía las indicaciones para recordar más tarde. Pero entonces, ¿qué pasaría si no hubiera tenido esa habilidad? Ella entiende a qué se refiere y que fue muy dura con las demás. Dijo que se esforzó mucho en ser una buena sirvienta, pero se preguntaba por qué las demás no podían. Ahora entiende que es porque no les enseñó bien, entonces se disculpa. Las dos novatas corren diciéndole a Richie que Diana es una chica muy capaz, que por favor no la obligue a renunciar. Richie se acerca diciéndole que ese no era su plan. Le gustaría que en la villa las nuevas sirvientas se puedan instruir. Además de las cosas de sirvientes, también le gustaría que adquirieran habilidades útiles para su futuro. Entonces Diana es quien la ayudará para crear los materiales de enseñanza. Ella se sorprende pues dijo muchas cosas feas, pero en realidad a Richie no le importa eso. Al día siguiente vemos como Diana piensa que lo primero que deberían aprender es a escribir los instrumentos que usan todos los días. Se ve bastante animada por buscar formas de ayudar a sus compañeras, entonces Richie se alegra. Él sí llega para decirle que deben prepararse y ahora todas se llevan bien. Se va a poner el vestido más caro, entonces le pide a Elsie que le ayude con su cabello. Ella le pregunta si tiene una reunión tan importante como para hacer todo eso. Richie responde que es un mercader importante y una gran fuente de información, pues ahora se llegó el momento de reunirse con la compañía mercante Aria. Si logra hacerlo sus aliados tendrá más posibilidades en el futuro. Sabe que está en una buena posición para actuar y hasta escogió ese atuendo para que piensen que le gusta gastar mucho dinero. Se llegó el momento de la batalla, pues Kaine Tully, el jefe de la compañía, ya llegó. La batalla ya ha empezado. El jefe la examina de pies a cabeza con una sola mirada, pero eso es lo que ella estaba esperando. Sabe que necesita al jefe como aliado si quiere llegar a tener una vida larga y evitar la guerra. Sin embargo, cuando le pide que le muestre un poco de la mercancía, Tully le dice que lastimosamente no tiene nada que ofrecerle. No se refiere a que no tenga productos, sino que no podrán conseguir algo que esté a la altura de sus expectativas, pues algo le dice que ella está poniendo mucho en juego en ese negocio. Ha conocido a muchas personas y ella parecía muy determinada, aunque solo fuera una negociación. Richie está arrinconada, se excusa diciendo que la boda es un evento único, entonces es normal entusiasmarse. Sin embargo, él le dice que sin duda será una boda magnífica, pero él no puede ofrecerle nada que esté a la altura, entonces se retira. Le dice que descansará unos días en la ciudad y que fue un honor haber hablado con ella. Fue una derrota aplastante. Al día siguiente, mientras labra la tierra, piensa que en su primer vida Tully le dijo que debía aprender a elegir a sus clientes. Ofrecer algo único te permite la libertad de escoger. Richie está triste pues no le ha elegido en esa ocasión, pero lo necesita de aliado para tener sus contactos cuando se expanda. Los guardias le preguntan por qué labra tan temprano, entonces ella dice que quiere plantar hierbas medicinales. Sigue pensando si acaso Tully desconfía de ella. Recuerda que dijo que disfrutarían las vacaciones, entonces entiende qué debe hacer. En la noche un subordinado habla con el jefe preguntándole por qué no aceptó el trato. Tully dice que aceptarlo solo llevaría a pérdidas, pero cuando entran en la taberna Richie está disfrazada derrotando a todos sus hombres en competencias de beber. Él dice que sabía que los buscaría, pero no esperaba que fuera tan pronto. Se van a hablar solos, entonces le dice que el tinte le quedó muy bien. Ella le pregunta si le cuenta qué método usó, aceptaría las negociaciones. Él se niega pues sabe que tiene algo mejor entre manos. Hacen un pequeño brindis pues ahora sí hablarán de negocios. Tully le dice que su intuición le grita que no la acepte como cliente sino como compañera de negocios. Confía mucho en sus habilidades, entonces puede garantizar que tendrán buenas ganancias. Y también quiere saber cuál es el plan que tiene en mente. Richie le dice que quiere a la compañía como una aliada, pero no le puede contar su plan, pues lo que tiene en mente es evitar la guerra que se aproxima. Tully le dice que esos negocios son los que más detestan los mercaderes. Los quiere como aliados, pero no le ofrece ninguna garantía. Richie le dice que puede preparar una compensación por si acaso, pero eso no es suficiente para ganarse su confianza. Le dice entonces que va a crear un negocio que triunfe en la capital. Tal vez así la considere digna y reconsidere la situación. Sabe que a Tully le gustan esas jugarretas, entonces él acepta, dándole solo una semana para que lo logre. Así lo hará, entonces antes de irse le dice que le dio una medicina a los muchachos cuando despierten. Cuando vuelve al castillo, Arnold la estaba esperando adentro. Ella claramente se sorprende preguntando qué hacía ahí. Él responde que se enteró que el negocio salió mal. Le parece muy extraño pues ningún mercader rechazaría la oferta de una futura princesa. Sabe que le dijo que podía hacer lo que quisiera, entonces no puede criticar sus acciones. Es por eso que decidió esperarla ahí. Se le acerca mucho arrinconándola contra una puerta del balcón. Parece que incluso ella se puede avergonzar en una situación como esa. Entonces Richie se disculpa pues sabe que escaparse a esa hora podría afectar la reputación del príncipe. Arnold le dice que eso le da igual. Lo que a él le interesa es saber si está herida. Le dice que desde ahora si quiere visitar el pueblo él la acompañará. Es libre de hacer lo que quiera pero no de ponerse en peligro. Richie le dice que es demasiado permisivo con ella, pero él le responde que si le prohíbe salir seguro se volverá a escapar. Permitirle todo con algunas condiciones le parece mejor opción. Ella le pregunta si en serio parece tan predecible, pero él responde que todo lo contrario. Nunca sabe con qué cosa nueva saldrá. Richie le pregunta si lo está disfrutando. Es igual al jefe en ese
sentido. Arnold le pregunta qué sucede entre esa compañía y ella, pero Riche cambia de tema preguntándole si tiene hambre. Mientras prepara una especie de sopa ya con su cabello normal, se da cuenta de algo muy importante. Le dice a Arnold un poco avergonzada que aunque sabe que lo propuso ella, en realidad no es tan buena cocinando. Él le dice que es normal, las mujeres de la nobleza no se encargan de esas cosas. Ella en sus vidas pasadas solo se preocupaba por llenar su estómago y no por el sabor. Arnold la prueba y le dice que está rica. Ella no está segura de su respuesta, entonces él le dice que no lo insulte mentalmente. Va a preparar la mesa y después de comer, Riche le contó el trato que hizo con el jefe. Arnold lo entiende, entonces ella se sorprende porque ni siquiera le pregunte para qué insiste tanto con la compañía. Él le responde que si no se lo contó a ellos, mucho menos se lo contaría a él. Le pregunta que si ya tiene alguna idea del negocio que quiere montar, entonces Riche responde que sí, pero debe investigar un poco más la clase de gente que vive en la capital. Él le dice que será un trabajo duro, pero se nota que lo está disfrutando. Le dice que puede hacer lo que quiera y él debe volver. Aunque antes de irse le pregunta si ya conoció a su hermano menor. Ella ni siquiera sabía que tenía un hermano, entonces Arnold le dice que así es mejor. Si se lo llega a encontrar es mejor que ni le hable, pero no le da detalles del porqué. Poco después Riche está en la biblioteca del palacio. Debe investigar muchas cosas además de prepararse para la ceremonia y atender a su jardín. Sabe que será duro, pero está decidida. Mientras tanto, Oliver le dice a Arnold que es raro que coma algo a medianoche, y seguro Riche cocina muy bien. Él le dice que la sopa estaba rica, aunque no sabe si añadirle plantas medicinales sea algo normal. Al día siguiente Riche se ve cansada. No pudo dormir por estar investigando. Cuando llega a su huerta hay alguien durmiendo ahí. Los guardias dicen que vuelva de inmediato a la habitación, pero ella se queda mirándolo pues el cabello negro es muy poco común en ese continente. El chico despierta diciéndole que es un placer por fin conocer a su cuñada. Envió muchas cartas, pero su hermano nunca respondió. Se llama Theodore y es el hermano menor de Arnold. Riche sabe que le advirtió, pero igual lo saluda de manera formal. Él le pregunta qué hace por ahí, entonces ella le dice que cuida del jardín. Ahora entiende por qué la tierra está tan blandita, pero Theodore le dice que igual algo le preocupa. Cuando Riche se acerca para ver qué es, él le dice en voz baja que quiere salvarla. Es obvio que su hermano la secuestró y ella es una rehén. Riche le responde que ella ya es consciente de su situación. Sin embargo, Arnold le trata bastante bien. Él dice que lo entiende cambiando de cara y diciendo que ya se tiene que ir. A ella le pareció un poco extraño todo lo que acaba de pasar. Le preguntan a los guardias por qué actuaban así, pero ellos dicen que no tienen permitido hablarle de eso. Y tampoco pueden decir si acaso se llevan mal los hermanos. Ella lo entiende, entonces se disculpa por molestarlos, pero sabe que en algún momento tendrá que lidiar con eso. Mientras va caminando, Arnold está hablando con otra persona. Le dice que la orden es proteger a las personas del pueblo. El sujeto le dice que ignorar a los nobles para proteger a la plebe no está bien. Arnold le responde que el país les brinda todos los fondos a los nobles para que mantengan su propio ejército. No debería haber ningún problema. El tipo le dice que esa decisión no le gustaría a su padre. Entonces Arnold muy serio le dice que mide sus palabras frente a él. Se da cuenta que Riche también está por ahí, entonces ella hace una seña como que le desea ánimo. Arnold se relaja un poco por ver esto, entonces le dice al tipo que al final los nobles también pueden salir muy beneficiados. Si el ejército cuida del pueblo podrán aumentar los impuestos y ganar más dinero. Parece que es una buena propuesta, entonces se acaba la charla. Riche leyó que Arnold creó una política a partir de la guerra. Se trata de invertir en revitalizar la economía y generar empleos. Se nota que piensa mucho en su pueblo y es completamente diferente a la percepción que tenía de él. En la noche ella llega a su cuarto pero ve una pequeña carta debajo de su puerta. Se supone que es de Arnold diciendo que le dirá un secreto y la espera a medianoche en la capilla. Riche va bastante precavida, pero cuando llega ya tenía el presentimiento de quién la estaba esperando y que en realidad se trataba de Theodore. Cuando se encuentran en la capilla, Riche ya sabía que se trataba de él, entonces le pide que sea breve. Theodore se deja de rodeos, entonces le va a contar un poco de su hermano. El príncipe Arnold solo piensa en matar. Ella ya lo sabe por sus anteriores vidas y como él prácticamente invadió todo el mundo. Aunque Theodore le dice que no es solamente en la guerra, pues también llegó a asesinar a su propia madre. Es un hecho terrible y tarde o temprano también lo hará con ella. Riche muy firme le dice que ya es consciente de todo, pero aún así escogió ser su esposa. En realidad a ella no le sorprende mucho eso, pues en el futuro haría lo mismo con su padre para acceder al trono. Theodore le pregunta si acaso no entiende que él es una persona despiadada, pero ella le dice que deberían dejar la charla hasta ahí. Pues en eso Arnold entra a la capilla. Theodore se disculpa y se ve muy aterrorizado. El príncipe le dice que ya había ordenado que se alejara de Riche. Ella le dice que deberían hablar un poco, pero Arnold está hablando en serio con lo de alejarse. Theodore pone una expresión tenebrosa diciendo que es tal como se lo imaginaba. Luego vuelve a su papel de buena persona diciendo que fue un gusto verlos y no le volverá a hablar a Riche nunca. Arnold ya le había advertido que no hablara con él, entonces ella le dice que usó su nombre en la carta. Por eso envió la respuesta confirmando que iría. Todo como un plan para que él también fuera. Riche le pregunta por qué todo el mundo lo considera alguien tan cruel. Es cierto que en la guerra quitó muchas vidas, pero lo que ha visto en ese país es que es una persona muy amable. Arnold la toma del cuello diciéndole que tal vez la mimó demasiado. No lo ha visto actuar en el campo de batalla y si quiere sobrevivir en el palacio no puede ser tan ingenua. Riche le responde que confía en lo que ve y hasta ahora siempre ha sido muy amable con ella. Él le dice que no sea tonta, se la llevó hasta ahí simplemente para utilizarla, pero ella se acerca más diciéndole que ni siquiera así lo considera alguien cruel. No parece que Arnold esté muy contento, entonces le pregunta cómo puede ser tan decidida. Sus ojos reflejan el campo de batalla, como si no le importara morir ahí mismo con tal de ser fiel a sus ideales. Le dice que cuando
cuando se enfrentaba a alguien así era cuando más miedo pasaba en el campo. Rachel se asombra de que algo le dé miedo a ese sujeto. Entonces le cuenta que a veces tiene sueños en los que pierde la vida. Se da cuenta que en realidad le asusta pensar en que sí pasó, y esta vida simplemente es su imaginación perdida después de la muerte. Sin embargo, ahora lo tiene claro. No tiene nada de malo sentir miedo. Pase lo que pase en esa vida, no piensa escapar. Está decidida a ser su esposa y eso no cambiará. Arnold sonríe un poco. En un movimiento rápido la lleva hacia él para darle un buen beso. Claro que eso la toma completamente desprevenida, pero luego Arnold le dice que no tiene la necesidad de tomar esa decisión. Al día siguiente en su casa, ella no puede dejar de pensar en el beso. No sabe por qué lo hizo ni tampoco entiende qué quiso decir con que no era necesario hacerlo. En eso llega Elsie a preguntarle si anoche tampoco pudo dormir. Lleva días trabajando hasta tarde y no debería exigirse tanto. Rachel le dice que está bien, aunque en realidad está al límite. Elsie se da cuenta que tiene un esmalte muy brillante y lindo. Rachel le dice que es el negocio que tiene pensado. Entonces ella llegó justo a tiempo. Le dice que usará el tinte de siempre junto con un ungüento para fortalecer las uñas. Así podrá usarse incluso lavando la ropa. Aunque para fortalecerlas aún más, las personas deberían comer carne o pescado. Elsie dice que intentará recordarlo, aunque la verdad no tiene mucho dinero para comprar eso, pues trabaja de sirvienta para mantener a sus dos hermanos. Parece que en ese país también existe la pobreza. Entonces le dice a Elsie cuál es su color favorito, pues quiere hacerle un regalo. Ella se niega, no cree que merezca algo tan maravilloso, pero Rachel le dice que no diga eso. Cualquier color le sentaría bien, entonces ¿cuál escoge? Elsie empieza a llorar, pues no sabe cómo agradecerle tanta amabilidad. Su familia es pobre, pero aunque se esfuerza en tu trabajo, sabe que no tiene tanta experiencia, y aún así ella quiere darle un regalo tan bonito, entonces no sabe cómo agradecerle. Después de hacer los colores, Rachel piensa que hay más familias que pasan dificultades. Llegó el día de presentar su producto. Se nota que le gustó bastante a Tully y dice que muchas mujeres lo querrán por ser tan práctico, aunque si solo ellos lo distribuyen, él lo volverá un artículo de lujo para la nobleza, pero parece que eso no es lo que ella quiere. Rachel se alegra de que la entienda también sin decirle nada. Entonces empezará la verdadera charla. Hace años el príncipe estableció un salario mínimo en el país. Claramente eso solo aplica para las personas que trabajan. Entonces ella propone contratar personas de los suburbios como mano de obra. Si promete hacer eso, entonces le dirá cómo se crea el esmalte. Tully le dice que eso suena magnífico, pero luego le cambia la cara y se siente bastante decepcionado. Le dice que si quiere caridad debería esperar a que se haga santo. Rachel le dice que es una propuesta de negocios. Después de la guerra salieron muchas políticas que benefician al pueblo. Sin embargo, hay familias que no pueden acceder a ellas. Si no les dan medios para acceder a la economía, esta podría estancarse. Se recolectarán menos impuestos y un día entrarán en crisis. Tully le pregunta si lo que quiere decir es que separar a los ricos no genera abundancia y lo mejor sería compartirla con los pobres. Rachel le cuenta que hace tiempo alguien le dijo que un buen mercader podría escoger a sus clientes, pero ella piensa que en vez de escogerlos, lo mejor sería crearlos. Tully se ríe, pues es una idea estupenda. Básicamente, si la gente pobre consigue empleo, se convertirán en clientes, y quienes más se beneficiarían del nuevo mercado sería su compañía. Aunque en realidad, aparte de eso, lo que ella quiere es usar su posición como princesa para generar negocios y que las personas tengan una oportunidad de prosperar en la vida. Tully le dice que fue bastante entretenido, aunque es un buen plan, ella es muy inexperta y se nota que quiere trabajar con ellos. Eso los deja en una posición de ventaja para poder aprovecharse de ella. Entonces le pregunta si le gustaría discutir los errores de su plan ahora, pero ella tiene una última carta que no quería usar. Le entrega un documento y ahora sí le cambió la cara a Tully. Le pregunta cómo es que sabe de eso. Ella se disculpa, pues tuvo que usar varios medios para investigarlo, así como la enfermedad que padece su hermana menor. Él dice que ha hablado con muchos médicos, pero ninguno ha logrado hacer nada. Rachel le dice que ella está cultivando plantas medicinales. Si les mezclan con las indicaciones que están en esa hoja, crearán una medicina de un país oriental que podría salvar a su hermana. Se la tiene que tomar durante un año y así tal vez se recupere por completo. Él dice que no puede creerle, pues no es una doctora, pero ella le recuerda la medicina que le dio para la resaca de la otra vez, diciendo que la preparó ella misma. Tully le dice que su filosofía es poder escoger a sus clientes, pero esta vez ella tomó las riendas del asunto. Hasta ese momento él era quien elegía, pero ahora dispone de lo que ella quiera. Él se humilla diciendo que entregará todo lo que tiene por esa medicina. Sin embargo, Rachel le dice que no se confunda, se la iba a dar sin ninguna condición. Simplemente quiere que él entienda cómo la gente de los suburbios también se preocupa por sus familias. Muchas personas sacrifican sus sueños por seres queridos, así que esa fue la última forma que se le ocurrió para intentar convencerlo, preguntándole nuevamente así si le gustaría hacer negocios con ella. El jefe se levanta y le dice que alce la cabeza. Siempre pensó que el comercio debía beneficiar a los dos involucrados, pero nunca se había preocupado por las personas de los suburbios. Era muy inmaduro al pensar que debía escoger a sus clientes siempre, pero ahora comprende que en esos lugares también hay niños sufriendo. Le dice que su idea es algo mucho más grande de lo que él nunca habría podido idear, así que le avergüenza un poco lo arrogante que fue. Entonces, desde este momento, la compañía mercante Aria está a su completa disposición. Rachel se alegra enormemente por escuchar eso. Después de que se van, es un alivio que todo haya salido bien, pero aún hay cosas por hacer. Parece que se encuentra muy mareada. Los guardias corren para verla, entonces ella pide que llamen a Elsie. Le informan a Oliver lo sucedido, pues Rachel no se encontraba para nada bien. Le dicen que Camila y su sirvienta Elsie están cuidando de ella, pero cuando llegan a la habitación no hay absolutamente nadie. En algún sitio de los suburbios, Theodore se encuentra con alguien. Le dice que es muy conveniente que se haya desmayado en esa situación, entonces agradece a Camila y a Elsie por haber secuestrado a la princesa para él. Entonces le agradece a Camila y a Elsie por haber secuestrado a la princesa por él. Los tres van a saludar a Rachel diciéndole lo irónico que es que la secuestrara la sirvienta que tanto ayudó. Ella le pregunta por qué hace todo eso, entonces él responde que solo quiere hacer enojar a su hermano. Siempre lo había ignorado hasta el día en que se acercó a ella. Tal vez si lo hace enojar se fije en él. Rachel le pregunta si quiere llevarse mejor con él, pero Theodore le dice que no diga tonterías. Se irá a jugar con él, entonces
debería comportarse. Ella recuerda lo sucedido. Cuando llegaron los dos en su ayuda, Richie les preguntó si Theodore les había ordenado hacer algo. Ellos se sorprendieron de que ya lo supiera, entonces Richie le dice que la carta del otro día la entregó Elsie. Ella sabe que los dos son los únicos que provienen de los barrios bajos en el castillo. Además sabe que el príncipe Theodore lleva años ayudando a esa zona por su cuenta. Ellos confiesan sus planes, entonces Richie dice que después les darán los detalles. Ahora hagan lo que les ordenó. Theodore llega a una habitación donde ya estaba esperando a Arnold. Le dice que es la primera vez que se reúnen así. Le pregunta si está dispuesto a hacer lo que sea por la princesa, entonces Arnold le dice que vaya al grano. Theodore le dice que quiere el trono, entonces a cambio de su libertad deberá renunciar a su derecho legítimo. Si se niega no puede garantizar su seguridad. Le dice que parece muy sereno pero está seguro que se muere de la preocupación, pues ella parece ser una persona muy importante para él, no como su hermano que ni siquiera quiere verlo. Lo sabe muy bien pues nunca ha dejado de observarlo. Quiere que reconozca que esta vez le ganó para sentirse completamente realizado. Arnold muy tranquilo le pregunta si la tiene en alguna celda o cómo está seguro de que es una prisionera. Él le responde que está en una habitación con la puerta cerrada. Hay guardias afuera además de que es muy alta como para escapar con la ventana. Arnold le dice que entonces hay una ventana. Theodore le responde que nadie podría escapar por ahí, pero Arnold responde que nadie normal. Theodore le dice que si da la orden le harán daño sin dudarlo, pero Arnold se levanta diciéndole que perdió en el momento en que pensó que la había capturado. Él le responde que se deje de bromas, pero Arnold le dice que tranquilo, que ya está por llegar. En ese momento Richie abre la puerta diciendo que llegó a saldar deudas con Theodore. Él piensa que es imposible, entonces Arnold le pregunta cómo lo hizo, si se escapó por la ventana o atravesó la pared. Richie le dice que usó la puerta como las personas normales. Theodore se pregunta si los guardias lo traicionaron, entonces Richie le da un consejo. Si toma un prisionero nunca los debe perder de vista. No sabe qué pueden hacer, entonces no debería dejarlos solos. Otro consejo es que debería registrarlos por completo, incluso desnudarlos para asegurarse que no tienen nada. Y por último debería esposarlos o atarlos en alguna columna, aunque tal vez una mejor opción sería romperle los brazos y las piernas. Así es como se toman los prisioneros de verdad. Arnold la detiene preguntándole por qué le da instrucciones al que lo secuestró. Theodore se da cuenta de la cicatriz pues nunca se la había visto. Se desilusiona pensando que no sirve para nada. Richie le pregunta directamente qué es lo que quiere conseguir. Theodore dice que simplemente quiere el trono, pero ella sabe que es mentira. Es más, piensa que lo que quiere es lo contrario, renunciar definitivamente como sucesor. Entonces ella pregunta si en serio esperaba que secuestrándola conseguiría el trono, pues piensa que más bien quería que lo consideraran un criminal por haberlo hecho. Le pregunta cuándo fue que dejó de ayudar a los barrios bajos, entonces él dice que se cansó de dar caridad. Richie le dice que ya deje las mentiras. Hace poco vio registros de su ayuda sin usar fondos públicos. Sabe bien que él se preocupa por esa gente más que nadie, aunque eso significara que descuidó sus obligaciones públicas. Él dice que solo quiere derrotar a su hermano, pero Richie responde que lo habría podido atacar si quisiera. Sin embargo, no puede hacerlo porque aunque no lo demuestre, hace todo por su querido hermano. Theodore está arrinconado gritándole que deje de decir tonterías. Él quiere que Arnold lo odie. Si no lo va a aceptar, prefiere que lo mate sin más. Arnold le dice que ya fue suficiente. No quiere escuchar más y no le importan sus motivos, pero ya le había dicho a Richie que no se relacionara con él. Theodore ya lo sabía, entonces huye del lugar. Richie le pregunta por qué se aleja a propósito de su hermano. Arnold le responde que es porque no le interesa, pero ella dice que si eso fuera verdad, no le pediría que se alejara. Le dice que ha estado pensando todo el tiempo en lo que dijo de que no era necesario que decidiera ser su esposa. Él sabe que tiene un futuro determinado, pero quiere tirarlo todo a la basura. Es por eso que su pequeño hermano también se preocupa por él. Por eso él finge que no tiene ninguna aspiración, como si quisiera desaparecer. Arnold le dice que por fin pudo confirmarlo poniendo una cara aterradora. Richie se asusta, pero él dice que es adorable. Está confundida porque no lo comprende, pero así es mejor. Le repite nuevamente que no se acerque a Theodore, pues él jamás debió relacionarse con alguien como él. Richie le dice que entonces parece que también lo aprecia. Si no, no diría esas cosas. Le pregunta si ha pensado en algún futuro donde en vez de desaparecer él, lo haga su pequeño hermano. Esa también es una posibilidad, entonces debería vivir sin arrepentimientos por si llega ese día. Así como ella pretende vivir esa vida sin arrepentirse de ser su esposa. Se va del lugar, pero aún hay algo que debe hacer. Theodore está en la azotea pensando en sus recuerdos. Estaban en el campo de batalla y él ayudaba a atender a los heridos. En eso llegaron unos asesinos del otro bando. Aunque él no podía hacer nada, intentó defenderlos. Su hermano llegó para salvarlo. Le dice que no debería poner su vida en peligro, pero lo felicita por proteger a su gente. Richie llega a la azotea. Theodore le cuenta que su hermano nunca presume sus logros, pero su mala fama se extiende por doquier. Ella piensa que lo hace a propósito. Theodore le responde que lo hace pensando en desaparecer en cualquier momento, pero no soportaría que alguien tan maravilloso como él se fuera sin más. Seguro quiere confiarle el imperio a él después de eso, entonces su plan es desaparecer antes para que no pueda hacer nada. Esa va a ser su forma de serle útil. Richie sabe de qué está hablando, pero quiere evitar que Arnold cumpla lo que planea. Para eso necesita mucha ayuda, incluyendo la suya. Después de todo, es su único hermano. Theodore se sorprende, pero le agradan sus palabras, aunque le dice que él es quien determinará cómo serle útil a su hermano. Se sienta en el borde y decide terminar con su vida. Richie corre a ayudarlo, pero algo sucede y termina cayendo al suelo. Él siente que debió haber hecho eso hace mucho tiempo con una sonrisa en la cara, pero entonces Arnold le agarra la mano, lo vuelve a subir y luego le da una bofetada. Se ve molesto, entonces le pregunta qué estaba pensando. Theodore le dice que no puede serle útil de ninguna otra forma. Richie le dice que tal vez eligió mal, pero su deseo de serle útil es muy genuino. Theodore toma valor y dice que es verdad, así que no podrá quitarle esa idea de la cabeza porque él es el único hermano mayor que tiene y lo admira demasiado. Arnold le dice que no vuelva a hacer una cosa de esas. Ya le había dicho que no ponga en peligro su vida. Theodore se dio cuenta
cuenta que sí recuerda ese momento, entonces llora disculpándose con los dos. Arnold le dice a Riche que fue solo porque ella le dijo algo que lo dejó pensativo. Ella se alegra que pudieran arreglar las cosas, pero luego cae desmayada. Claramente se preocupan, pero Arnold dice que solo está dormida. Theodore se da cuenta que luce diferente junto a ella. Arnold le pregunta si tiene algún carruaje preparado, entonces cuenta con él para que lo llame. Esas palabras quedan sonando en su cabeza como la bofetada que le dio recién. Al día siguiente, Richa despierta. Arnold estuvo pendiente toda la noche, entonces ella se disculpa por ser una molestia. Él le pregunta cómo está, entonces le entrega una carta de Theodore. En ella dice que lamenta todo lo que hizo. Quiere ayudarle a detener a su hermano, entonces puede contar con él y con la gente de los barrios bajos. Y por último, le quiere agradecer por todo. Richa le pregunta si ya habló con su hermano, entonces Arnold le pregunta por qué se ve tan feliz. Ella le dice que obviamente porque lo está. Entonces él le dice que piense de nuevo en algo que quiera. Después de todo, volvió a romper la promesa. Ella se avergüenza recordando lo que hizo, diciendo que no necesita nada. Entonces Arnold le agradece por haber cuidado a su hermano. Otro día más, Richa le agradece a Theodore porque los secuestradores no tendrán un castigo. Aparte de felicitarlo porque los barrios bajos avanzan bien gracias a esa ayuda. Parece que Arnold le encargó esa tarea, entonces él la aceptó con gusto. Pero él le pregunta por qué lo visita realmente. Richa le dice que necesita pedirle un favor que será esencial para su hermano. Cuando se lo cuenta, Theodore no sabe en qué está pensando esa chica. Después la vemos en la villa despidiéndose de sus criadas como si fuera una misión importante. Oliver le dice a Arnold que llegó una carta importante de un reino vecino. Arnold no se ve contento cuando la abre, pero en ese momento llega Riche. Ella se ve más nerviosa de lo normal, entonces le pregunta qué sucede. Ella le responde que prepararon un cuarto en la villa para que pueda dormir él. Está segura de que será de su agrado, pero para sus sirvientas es como un examen importante. Él le pregunta si no quería vivir sola ya, pero ella dice que no es así. Lo que quiere es vivir con él. Arnold le dice que parece que ya está tramando algo nuevo, pero entonces le seguirá el juego solo porque lo puso de buen humor. Ella no entiende a qué se refiere, pero Oliver le agradece. Cuando llegan a la villa le muestran la habitación. Él se sorprende pues todo está reluciente, teniendo en cuenta que es un lugar abandonado. Le pregunta por las enseñanzas que les está dando a las chicas, diciendo que aparte de aprender un oficio también ganarán orgullo. Sentir ese orgullo por sí mismo hace que las personas salgan adelante. Ella es bastante hábil para que la gente adquiera esos valores. Richie se sorprende, entonces él la molesta un poco por cómo reacciona cuando le hace un cumplido. Ella sigue mostrándole el cuarto diciéndole que es la habitación con mejor iluminación, además que entra una brisa ideal para la siesta de la tarde. Él le responde que no suele estar en su aposento durante el día y le pregunta si su habitación es la de al lado, pues eso le ahorra trabajo a los guardias y a él mismo para cuando quiera hacer travesuras. Richie le dice que quiere holgazanear, no hacer travesuras, pero él le responde que puede hacer lo que quiera con tal de que no sea imprudente como el otro día. Ella se disculpa por eso y luego le recuerda lo que hablaron de entrenar con la espada. Dice que solo con una lección le basta. Desde que llegó ha visto a los soldados entrenar a diario y notando que los imperiales y el mismo príncipe tienen un entrenamiento diferente al resto. Ella quiere hacer eso también, entonces Arnold la acepta, pues ya le había dicho que cumpliría cualquier cosa que quisiera. Richie se alegra mucho pues ha escuchado que la esgrima del príncipe es la más bella y fuerte del mundo. Él responde que una habilidad creada para matar jamás podría ser hermosa. Le dice que le espera en el campo, entonces que se apresure. Él tiene puesto cosas extrañas en el cuerpo, entonces Richie le pregunta si son limitadores para emular un combate real. Él la felicita por ser tan observadora. En el campo de batalla, aunque pierda partes del cuerpo, podrá seguir blandiendo su espada para ser el vencedor. Richie le dice que es sorprendente. Los caballeros normales buscan la belleza y el honor, pero los suyos siempre buscan es la forma de sobrevivir. Arnold le dice que tranquila, no piensa lastimar a un rival que se prepara para su boda. Richie le dice que haga una apuesta. Si gana tiene que responderle cualquier pregunta, pero si no, ella hará cualquier cosa que pida. Claramente acepta, entonces empiezan el combate. Richie sabe que alargar la pelea sería malo, entonces debe atacar de frente. Arnold se defiende fácilmente. Ella no está acostumbrada a luchar con una sola mano e intenta adaptarse a la situación. Mientras Arnold se defiende, también le da indicaciones para que mejore su técnica. Ella piensa que él es increíble, no parece estarse esforzando y aún así sabe qué fallas tiene su oponente. Los guardias en realidad están sorprendidos por la velocidad en la que aprende Richie. Ella sigue atacando, entonces en un momento recuerda su batalla, esquivando los movimientos de Arnold. Piensa que es igual que esa vez, pero aún así su cuerpo no es suficientemente rápido. Arnold le dice que lo había halagado por su esgrima, pero por ese movimiento sabe que conoce a alguien más fuerte. Seguro mientras luchan está pensando en esa persona, entonces va a hacer que se ponga celoso. Richie le dice que no bromee, la persona más fuerte que conoce es el príncipe Arnold, aunque es verdad que ese príncipe 5 años mayor era más fuerte y despiadado. Arnold le dice que ataque pues quiere que se centre en él. Así lo hace Richie, golpea con fuerza y cree que es su oportunidad, recordando lo cerca que estuvo esa vez y cómo corregirlo. Sin embargo, Arnold es quien gana arrojando su espada por los aires. Le dice que la verdad la había subestimado un poco pues no pretendía dar ni siquiera un paso. Él dice que ahora puede pedirle lo que quiera según su apuesta, entonces deberá liberar su agenda para pasado mañana, pues piensa llevarla a la ciudad. Ella le pregunta qué, pero él dice que ya la averiguará. Los guardias ya se fueron, entonces le pregunta por qué no se levanta para irse. Ella dice que se quedará un rato más, pero la verdad es que le tiemblan los brazos y las piernas por el esfuerzo. Él lo piensa un poco diciendo que como lleva guantes no lo estaría tocando directamente, entonces la carga en sus brazos sin dudarlo. Richie se pone muy roja, pero él le dice que si se sigue moviendo así terminará cayendo. Mientras van de camino le dice que es lo que tenía que preguntarle. Ella está muy avergonzada como para preguntarle cualquier cosa, entonces él se ríe un poco. Ella sabe que se divierte por verla así, entonces empieza a preguntarle cosas personales como su cumpleaños o aficiones. Después en la villa, Richie ve cómo están pasando las cosas de Arnold a su nueva habitación. Oliver le agradece por pensar tanto en el príncipe, aunque no ha dormido últimamente por estar trabajando. Ella va a verlo molesta diciéndole que pasar la noche en vela no es sano y debería descansar. Él dice que no puede dormir en el día pues siente muchas presencias en el palacio. Richie le responde
responde que entonces ella misma lo va a arrullar. Van a su habitación y cierran las cortinas. Ella se va a quedar a su lado, entonces puede dormir tranquilamente. Él no entiende por qué dice esas cosas, entonces ella responde que si está ahí no sentirá otras presencias. Deciden intentarlo, pero aunque pase un tiempo no parece estar funcionando. Ella le propone acostarse a su lado. Le pone la mano en el pecho diciendo que ese movimiento ayuda a relajar la mente y el cuerpo, pues solía hacerlo mucho cuando era sirvienta. Le dice que eso ayuda a los niños pequeños para dormir. Él dice que debe ser la única que lo trata de esa forma y vuelve a cerrar los ojos. Risha ve la cicatriz, entonces Arnold le dice que si le da curiosidad puede hacer lo que quiera. Ella le toca el cuello con mucha intriga, entonces él la sostiene diciéndole que si iban a hacer eso, debió ponerse los guantes para poder defenderse. Ella se pone muy roja diciéndole que no es que los guantes arreglen nada, pero él solo estaba bromeando. Ella piensa que es un hombre muy sincero y meticuloso a diferencia de ella. Entonces se quita el listón y descubriendo su cuello le dice que puede hacerlo. Siente que no fue justa, entonces puede tocarla también como venganza. Él le pone una almohada en la cara preguntándole si lo está haciendo a propósito. Se le acerca mucho, entonces ella se pone nerviosa. Él le dice que como venganza se puede conformar con esa expresión de vergüenza que tiene. Le dice que es bastante rara. Se le acuesta al lado como si nada, pero cuando lo mira a los ojos se altera. Risha responde que solo quería relajarlo. No están en un campo de batalla sino en su hogar, entonces debería estar más tranquilo. Él dice que en ese caso debería quedarse hasta que se duerma. Es más agradable así que en un cuarto vacío. Así lo hace, pero quien terminó durmiendo fue ella. Cuando se despierta se altera un poco, pues ni siquiera recordaba que se había acostado ahí por su cuenta. Le pregunta a Arnold si pudo dormir, pero luego dice que debe retirarse. Sin embargo, él le dice que espera y le tapa con una cobija. Parece que Oliver está tocando la puerta, entonces él dice que no se mueva mientras tanto. Cuando lo deja pasar dice que traía unos informes, aunque se alegra que se sienta cómodo en sus nuevos aposentos como para poder dormir. Él le dice que sea breve, entonces Oliver le da los reportes y vuelve al trabajo. Le dice a Risha que ya se fue, pero ella no puede salir sin más, pues está muy avergonzada. Cuando ya está de vuelta en su lugar seguro, él sí la recibe. Le dice que le llegó un paquete de la compañía. Cuando lo abre es una especie de peluca y ella piensa que va a estar muy ocupada de ahora en adelante. Para el día siguiente mostrarnos cómo se disfrazó de hombre para asistir al entrenamiento de los nuevos aspirantes a caballero. Los soldados están entrenando, pero a Risha le cuesta mantener el ritmo. Nos muestran el favor que le pidió a Theodore diciendo que quería disfrazarse de chico para entrenar con los soldados. Él, aunque le ofreció su ayuda, no entiende por qué eso sería beneficioso para Arnold. Bien podría pedirle a un caballero que la entrene directamente. Ella dice que seguro sería muy considerado y prefiere hacerlo anónimamente. Él pregunta si en serio prefiere que la traten mal, pero bueno, ayudará solo porque es interesante y ni su hermano se vería venir eso. Es una buena oportunidad para sorprenderlo, entonces lo hará. Se acaba el entrenamiento y Risha está muy cansada. Es más duro de lo que imaginó. Un compañero llamado Fritz le pregunta si está bien. Hablan un poco contándole que viene de una ciudad portuaria. Es magnífica. Si no admirara tanto al príncipe Arnold se habría quedado allí para siempre. Pero él lo inspiró a ser un caballero por su gran destreza. De repente un superior les dice que no hablen así de la familia real. Deben referirse a él como Alteza. Parece que este sujeto es el conde Lawain, un guardia del norte muy leal a la familia real. Sin embargo, dentro de 3 años, el emperador Arnold lo declarará criminal y será ejecutado. Este mira atentamente a Risha diciéndole que coma más carne de pollo, pues tiene muchos menos músculos que el resto de hombres. Mañana será el nuevo instructor, entonces les desea que les vaya bien. Después de eso, Risha hace su camino en el establo sin que la descubran. Vuelve a la villa y luego se encuentra con Arnold. Este se le acerca para susurrarle que la espera mañana en la tarde y que procure que no la sigan. No es necesario que se tiña el cabello, pero entonces ella dice que usará ropa informal. Poco después, él sí le pregunta qué fue todo eso. Risha le cuenta que irán a la ciudad, pero debe ser algo oficial. Sin embargo, usará ropa que no destaque como una capa marrón o algo así. Él sí muy emocionada le dice que puede contar con ella para dejarla más hermosa que nunca. Al día siguiente ya están en la ciudad bastante lejos del palacio. Ella se quita la capucha y él sí se lució con el peinado que le hizo. El príncipe le dice que siendo ella pensó que usaría alguna capucha marrón o algo parecido. Seguro fue obra de su sirvienta. Ella le pregunta si es tan predecible en serio, entonces Arnold le dice que esta vez la ropa no importa, pero igual puede alabar a su sirvienta por tener buen gusto. Recorren la ciudad y hay mucho comercio. Risha se emociona por todos los productos diciendo que un mercado representa su país, cómo está su economía y también las relaciones que tienen con los demás países. Arnold mira su reloj de bolsillo diciendo que pueden ver un rato más del mercado. Hay mucha comida, entonces Risha compra un poco de fruta extraña de otro país, haciendo que Arnold también se la coma. Él dice que ya deberían seguir. Si se quedan mucho en un sitio, seguro Oliver los encontrará. Risha ahora sabe que no es un asunto oficial. Llegan a un sitio extraño. Él dice que la dueña no pisa el castillo nunca, entonces le toca ir a él directamente. Allí lo recibe una señora muy formal y su ayudante. Son unos joyeros, entonces le preguntan a Risha cuál gema considera que es falsa. Ella no entiende por qué le preguntan eso, entonces las examina con atención. Dice que en realidad no sabe cuál es y la anciana le dice que es una respuesta muy sincera. Pero entonces Risha la interrumpe preguntándole por herramientas para poder examinarla mejor. Después de un rato concluye que son muy buenas, pero todas son falsas. La señora se asombra pues había subestimado sus habilidades. Risha dice que aunque sean imitaciones son muy hermosas. Está segura que a mucha gente le gustaría tener una de esas. La admiración no para de crecer, entonces la dueña le dice que le permita mostrarle lo que tiene. Arnold dice que parece que ya se ganó su confianza, entonces puede venderle cualquier joya que ella escoja. Risha no entiende nada, pero básicamente esa salida era para escoger un anillo de bodas. Ella ahora entiende menos, pues en esa nación no hacen falta los anillos. Le pregunta por qué usó su duelo así, pero él responde que si la pusiera a escoger un anillo sin más, seguramente no lo haría. Risha dice que no puede aceptar algo tan caro, entonces Arnold le dice que si compra una gema ahí, su fortuna que no sirve de nada se irá al pueblo, lo cual ayudaría a la economía de la ciudad. Con ese chantaje ella acepta escoger una sin contenerse. Hay muchas y todas son diferentes. Ella no sabe cuál sería la adecuada, entonces la dueña le hace una sugerencia. Le dice que escoger una joya y llevarla con orgullo es algo que le puede
dar mucho valor a una mujer. Es como un amuleto protector, entonces debería ser algo que le guste de verdad, como su color favorito. Ella piensa en cuál podría ser, entonces mira al príncipe. Su mirada es como un mar helado de un país gélido. Entonces le pregunta a la dueña si tiene alguna gema del color de sus ojos. Parece que no se haya dado cuenta de lo que acaba de decir, entonces se avergüenza un poco. Le dice que no es lo que cree, solo es que siempre le ha gustado el color de sus ojos. Eso es aún más embarazoso, entonces la dueña le dice que tiene algo que podría interesarle. Después de eso salen a ver la puesta de sol en la ciudad. Arnold le pregunta por qué usó el anular para la medida del anillo. Entonces ella responde que es por pura costumbre. Ella le pregunta de vuelta por qué decidió regalarle un anillo y él responde que no tiene un motivo en especial, pero como siempre trabaja con las manos, si usara algo que le regaló lo haría sentir bastante bien. Ella avergonzada le dice que él será el primero en verlo cuando lo terminen. Miran un poco la apuesta, entonces Richie le dice que escuchó que la Wine fue al palacio. Arnold dice que él lo invitó pues no hay nadie mejor para enseñar a los nuevos. Richie le pregunta a quién está esperando ahí. El conde protege un lugar muy importante, entonces duda de que lo haga venir solo como instructor. Arnold le pregunta por qué cree que está esperando a alguien, entonces Richie le responde que ha estado mirando mucho su reloj. Pensó que era para regresar al palacio, pero desde que llegaron ahí no lo ha vuelto a ver. Aparte de que en ese sitio pueden ver a todas las personas que entran en la ciudad. Arnold le cuenta que el otro día llegó una carta. Quien la envió no podría asistir a la boda, entonces quería celebrarlo antes. Además de que saldría sin esperar respuesta alguna. Según le informaron sus hombres, lo que tarda un barco y un carruaje debería llegar pronto. Le pone la capucha y a lo lejos ve llegar la caravana, notando que se trata de quien sirvió en su anterior vida, el príncipe Kyle. Vuelta en el palacio, Kyle tuvo una audiencia con el emperador y tiene permiso de quedarse. Llega a la habitación donde están felicitando muy formalmente por su compromiso. Arnold dice que se tomó muchas molestias, entonces Richie piensa que entre el imperio y Coyoles, que es el país de Kyle, la diferencia de fuerza es abrumadora. Si bien ellos son muy ricos por su producción de gemas, viven aislados por la nieve. Por eso en 5 años terminarán destruidos por la guerra. Arnold le presenta a su futura esposa, entonces Kyle se arrodilla diciendo que sabía que sería alguien espectacular, pero no esperaba que fuera una diosa que rebosara belleza. Richie dice que no hacen falta esos halagos, aunque lo que piensa realmente es que el príncipe está demasiado pálido, pero luego darse cuenta de que Arnold está muriendo de celos. Después de eso ella le pregunta a Arnold si descubrió algo, pero le fue imposible. Su charla vaga no mostró sus verdaderas intenciones. Le dice que parece venir con un grupo de académicos desde su país. Richie ya sabe de quién está hablando, entonces Arnold le dice que si le interesa conocerlos podría prepararlo todo. Ella le responde que sería estupendo. Dicen que la salud del príncipe es delicada, entonces le gustaría ofrecerle una medicina para no tener que escondérsela en la comida. Digo, bromita. Arnold le cuenta que habrá un festín mañana para recibirlo. Hará que se encuentren cara a cara con la Wine. Así sea lo que sea que esté tramando, eso debería mantenerlo a raya. Pero a ella lo que le preocupa es que si el conde va mañana a la fiesta, la pueda descubrir de que está disfrazada de hombre. Richie debe evitar a toda costa que el conde descubra su identidad en la fiesta. Aparte que debe ayudar al príncipe Kyle cuanto antes con su medicina. De repente un sujeto llega por la espalda para ver el huerto. Pensaba que quien cuidaba ese sitio era un subordinado suyo. Resulta ser el erudito que la instruyó en la otra vida, quien expectante saluda a Richie por primera vez. Vemos un recuerdo de esa vida. Viajaron muy lejos para ver la aurora solo con fines investigativos. El profesor es muy amable y se esfuerza mucho por ayudar a esos aprendices. Richie siente gran admiración por él, entonces los guardias le preguntan quién es y qué hace ahí. Él se presenta como el profesor Michel Hevin. Los guardias están muy alertas, entonces él dice que está interesado en la muchachita que cuida el jardín. Richie sale a decirles que no hay problema. El profesor nota sus uñas diciéndole que es muy interesante cómo creó ese producto. Empiezan a hablar de los componentes que necesitó para hacerlo y es toda una charla de eruditos. Le pregunta qué pasaría si usara otro material. Entonces ella da una hipótesis, pero tocaría hacer pruebas. Michel dice que es muy interesante y hasta le gustaría que fuese su aprendiz. Ella le dice que si no es molestia la podría instruir mientras se queda en el palacio. Él acepta con gusto, entonces le pregunta por qué está plantando esas hierbas. Él no tiene mucho conocimiento de plantas, pero su suposición es que quiere darle una medicina a Kyle. Más tarde se encuentran los tres en una sala del palacio. El príncipe le pregunta a Michel qué está pasando, entonces él dice que conocía a esa chica y le pareció increíble. Kyle le dice que esa es la princesa heredera de ese lugar. Entonces Michel se sorprende, pero dice que ahora es su aprendiz y que su medicina podría ser de gran ayuda para él. Las hierbas no son su campo, pero sería bueno hacer el experimento. Richie le dice que no debería usar al príncipe como conejillo de indias. Él responde que a veces dice disparates, pero la verdad es que le gustaría que el príncipe mejorara. Kyle dice que confía en el mayor erudito de su reino. Aparte está decidido a probar cualquier cosa contra esa enfermedad. Richie lo entiende. Prepara la medicina y al terminar le dice que el único problema que tiene es que sabe completamente asqueroso. Michel dice que Kyle puede con ello porque es un chico muy fuerte. Él se arma de valor diciendo que se enfrentará a cualquier reto. Michel le dice que entonces él mismo se la dará poniéndole la botella en la boca. Después de un buen trago, Kyle resiste las ganas de vomitar. Describe todos los sabores y sensaciones horribles, pero Michel dice que le falta un último sorbo. Claramente el príncipe queda fuera de combate, entonces Michel le muestra un libro a Richie en lo que llegan sus escoltas. Ella se da cuenta que son los registros de sus estudios. Aunque todos dicen que es demasiado para entenderlo, Richie se emociona y empieza a leer. Mientras está en eso, el profesor le pregunta si odia la medicina. En su otra vida, él le decía que era brillante. Su único defecto era que quería usar sus conocimientos para hacer felices a los demás, pues él cree que si algo nace con veneno, tal vez su rol en el mundo es perjudicar a los demás. Richie le pregunta si de verdad un veneno no puede ayudar a nadie, pues eso de la maldad es un prejuicio que no va con él. Michel le dice que tiene un compuesto preparado, pero no cree que nadie se ofrezca a probarlo. Parece que en ese momento nunca se pudieron poner de acuerdo para usarlo. Entonces ella se pregunta si ahora habrá encontrado a alguien así. De repente Arnold entra en la habitación diciéndole a Richie que es hora de irse. Ella se sorprende por su visita, entonces le presenta al profesor. Él también se presenta y le agradece por darle acceso a la biblioteca del palacio. Arnold le dice que si necesitan algo para su
intercambio de información, no duden en pedirlo, pues él se encargará. Cuando salen de ahí, Richie le pregunta por qué fue en persona. Él dice que simplemente iba de paso y le pregunta si siempre sale hasta tan tarde. Ella le responde que a veces pierde la noción del tiempo, entonces Arnold le da su reloj de bolsillo. Ella no puede aceptar algo tan valioso, pero él dice que no es nada. Como es fácil de llevar, es bastante útil en el campo de batalla. La gente duda de ellos porque son muy nuevos, pero indican el tiempo con exactitud. Richie se da cuenta que Arnold está dispuesto a probar cosas nuevas, entonces recuerda que nadie estaba dispuesto a probarlo del profesor. Le dice que el herbolario que le enseñó también consideraba los relojes muy útiles. Es de un país diferente y aunque Arnold le pregunta quién es mejor entre ese y Michelle, ella le dice que Michelle no es herbolario. Él más bien se considera un alquimista, pues crea sustancias nuevas a partir de las existentes. Parece que ya llegó la hora de la fiesta. Está preocupada por el conde, pero recibe una carta de la señora de las joyas. En ella dice que tardarán menos de lo que esperaban, pues le pidió ayuda a un artesano que llegó de Coyoles. En la fiesta se nota que a Arnold no le gustan esos eventos. Kyle llega a saludar diciendo que no es digno de un evento así. Saluda también a Richie diciéndole que se encuentra mucho mejor gracias a su medicina. Ella se alegra para luego decir que se irá a hablar con las demás damas, pero en realidad es que ya saluda a todos y ahora solo debe preocuparse por el conde. Se concentra para sentir la presencia de la gente identificando dónde se encuentra. Es una habilidad que aprendió en su quinta vida y no esperaba usarla en esas circunstancias. Debe concentrarse, pues nadie tiene que darse cuenta de que lo está evitando. Habla con un tipo que agradece por visitar la tienda de su madre. Ella se da cuenta de quién es y todo el mundo dice que es un lugar muy exclusivo. Richie le responde que solo escogió una joya. El verdadero cliente es el príncipe. Pero entonces todos se sorprenden porque el príncipe regala joyería. Ella le cuenta que gracias a un artesano extranjero va a estar listo antes. Entonces él dice que los joyeros de Coyoles son excepcionales. Su velocidad es incomparable. Ella sigue alerta por el conde, pero luego besaría a los dos príncipes. Kyle le pregunta a Arnold si podrían brindarle apoyo militar. Es bien sabido por todos que su reino es débil y solo se mantiene gracias a la exportación de minerales. Cualquier reino vecino podría atacar en cualquier momento y destruirlos con facilidad. Arnold le pregunta si quiere firmar una alianza. Ya se le hacía raro que forzara su cuerpo débil a un viaje tan largo. Entonces le dice que el valor de una familia adormecida por la paz es cuestionable. Le pregunta qué podrían ellos aportar a su nación. Él dice que le darán prioridad a la hora de exportar minerales, pues en realidad no buscan otro beneficio. Enrique sabe que eso no funcionará, pues Kyle no sabe mentir. Arnold le dice que debió haberle puesto tiempo a la propuesta. Las gemas son el pilar de su reino y no pueden entregarse así sin beneficio de forma indefinida. Es evidente que pone eso sobre la mesa porque seguramente los recursos de Coyoles se están agotando. Incluso Richie lo sabe. Él le dice que se comporta como un necio. Kyle le responde que no le queda mucho tiempo de vida. Van a ser otro niño, entonces quiere proteger esa vida y a todo su pueblo mientras pueda. Sabe que a Arnold le preocupa mucho su reino y siempre intenta ayudarlos. Él dice que fue suficiente, entonces se irá. Kyle le ruega por la ayuda a su pueblo, pero Arnold le dice que se confunde en algo. Él más que aliarse con otro país, prefiere invadirlo y tomar el control de este. Richie sabe que en 5 años cuando ocurra la guerra, estas dos naciones se enfrentarán y con ellas se cobrarán muchas vidas. Sin embargo, esta vez se propuso una alianza. Tal vez esta variación pueda cambiar el futuro. Desde siempre Kyle ha velado por su pueblo y quiere protegerlos a todos. Por eso parece estar dispuesto a que se convierta en un estado vasallo de Galheim por medio de una alianza. Pero a menos de que se cree una relación de igualdad, solo cambiará el líder del país. Ella tiene que hacer algo, pero no sabe cómo.